Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, como siempre, dándole muchas gracias a Dios y también pidiéndole mucho, queridos amigos, por la paz en el mundo tan amenazada en estos días. Estarán de acuerdo que estamos viviendo momentos de guerra muy peligrosos, que aunque los vemos ocurrir allá en Irán, en el otro lado del mundo, somos la misma humanidad. Somos la misma familia humana y nos va a afectar a todos. Hay que rogarle a nuestro Señor Jesucristo para que, como decimos en la misa, se compadezca de nosotros. Cuando le decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y hay que decirlo, amigos, si están de acuerdo, a nombre de toda la humanidad. La humanidad se aleja de Dios, pues ¿cómo podemos esperar otro resultado? Pero aún así, Dios escucha nuestra oración, porque así nos lo tiene prometido. Por lo tanto, vamos a aprovechar esa paternidad de nuestro Padre tan cercana, tan calientita que siempre nos concede a sus hijos, a los que lo amamos e intentamos obedecerlo. Vamos a ofrecerle esta vez, aparte de nuestra mejor intención, nuestro mejor testimonio, un ayuno por la paz, cuando quieran, de aquí al otro martes. Ofrézcale unas 12 horas de ayuno a Dios, exclusivamente porque nos conceda la paz en el mundo. Es lo que nos ha pedido nuestro guía y pastor León XIV. Estamos en un momento difícil que a veces no basta la oración, lo hemos comentado. Sumémosle el ayuno en estos momentos tan difíciles para demostrarle a Dios que de verdad queremos la paz en este mundo. Pues vamos a hacerlo así, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, queridos amigos, nuestro querido y apreciado y valioso catecismo de la Iglesia, que hemos dicho que es lo que se llama el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia. En la discusión con nuestros hermanos protestantes, ellos dicen que solo creen en la Biblia y en Jesús y tan tan. Seguramente ustedes han escuchado esto, y no solo una vez. Si nosotros no creemos en la iglesia, ninguna iglesia, solo creemos en la Biblia y en Jesús. Pues están equivocados, porque vemos claramente que los primeros 12 apóstoles comenzaron a predicar con su palabra, con su boca, lo que vieron, lo que oyeron del maestro directamente de él. No había Biblia. Recuerden ustedes que la Biblia la escribió la iglesia, hablando del Nuevo Testamento. Si nos fijamos bien, quién escribió los libros del Nuevo Testamento, pues son puras personas bautizadas en la iglesia, comenzando con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos ellos, recuerden que formaban parte de la iglesia. Pablo, Pedro, todos los que escribieron libros, Juan, que escribió el Apocalipsis, estaban bautizados. Por lo tanto, la Biblia fue escrita por la iglesia.
Pero vean cuánta gente hay en la actualidad que dicen, yo creo en la Biblia, pero no creo en la iglesia. Dicen, por favor. Si supieran lo que están diciendo, es un absurdo intelectual, espiritual, teológico. Es como si dijeran, yo creo en Romeo y Julieta, pero afirmo que William Shakespeare nunca existió. Eso es lo que dicen. No, amigos, la iglesia comenzó a predicar sin que hubiera Biblia, puesto que ella misma la escribió. Lo dice San Lucas en el capítulo 1, versículo 1, donde dice, mira, querido Teófilo, le dice a un tal Teófilo, para que tengas certeza de todo lo que has recibido, he investigado y entrevistado a los que fueron testigos oculares y he investigado diligentemente todo para que estés seguro, querido Teófilo, de las enseñanzas que ya has recibido, dice San Lucas. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que en realidad ya el Evangelio existía, pero de boca, de palabra, por tradición. Por eso la Iglesia afirma que nosotros en la Iglesia Católica tenemos dos pilares, dos fuentes, la Biblia y la tradición. Y la tradición, pues, es el catecismo que estamos estudiando, amigos. Por eso es tan valioso lo que estamos estudiando, porque si me doy a entender, es la interpretación de la Biblia correctamente. Eso es el catecismo. Todo lo que leamos en el catecismo no es más que la Biblia interpretada por la iglesia. Si se fijan cuántos pasajes vemos que el catecismo que fue escrito y redactado y organizado y coordinado por el Papa Benedicto XVI, no se les olvide, el gran teólogo de los últimos 500 años. A él le encargó el gran Juan Pablo II escribir un nuevo catecismo de la iglesia. Y este que estamos leyendo es el resultado. Dijo, mira, dedícate nada más a esto. Miren, fueron años. Y este catecismo, pues es producto de ese gran papa que es, como decíamos, Benedicto XVI. Pero, miren, ¿qué ocurre? Que mucha gente ignora el catecismo, ignora la Biblia, hablo de los católicos. Qué bueno que nosotros no. De verdad les agradezco y los felicito por dedicar un poco de tiempo a la semana, por entender el magisterio de la iglesia. ¿Qué opina la iglesia sobre todas las cosas humanas? Lo van a ver. Aquí vamos a ver más adelante qué dice la iglesia sobre la homosexualidad, la masturbación, los temas más escabrosos. Aquí lo vamos a ver qué dice sobre el suicidio. Tengan paciencia y verán. Ahorita nos está enseñando el catecismo cómo vivir en la sociedad lo que aprendimos de Dios en la Biblia. Y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Algo que no hemos logrado en nuestra sociedad humana. ¿Por qué no lo hemos logrado? Pues porque no queremos, hablo a nivel general. Miren, Dios quiere que todos seamos buenos. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué no todos somos buenos siempre? Pues porque no creemos, porque a veces nos gana la envidia, nos gana el egoísmo, nos gana la pasión interior, nos ganan los afectos desordenados y cuanta cosa por la que el demonio nos está atacando todos los días, ¿verdad? Aguijoneándonos, a ver en cuál caemos. Ahora estamos terminando este asunto, amigos, de la convivencia en sociedad, que está tan dañada en estos días. Hablo en especial por la guerra en el Medio Oriente, que está de verdad peligrosa para todos. Aunque la veamos que sucede al otro lado del planeta, son nuestros hermanos seres humanos. Todos pertenecemos a Dios. En el sentido general, todos somos hijos de Dios. Lo dijo nuestro Señor a través de el profeta Ezequiel.
porque ustedes, rebaño mío, son la humanidad completa. Y nomás pensemos, ¿quién creó a todos los hombres? El mismo Dios. Y pensemos algo, miren, ¿quién creó a los iraníes? El mismo Dios. ¿Quién creó a los judíos? El mismo Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? El mismo Dios. ¿Y quién creó a los africanos? El mismo Dios. Y lo hemos repetido una y mil veces porque es una verdad eterna. Dios nos creó, fíjense, a cada uno de nosotros con el mismo amor. Si a Dios nos ama igual a todos los 8.500 millones de seres humanos que vivimos ahorita respirando en el planeta, Dios nos ama a todos igual. Está bien claro en la Biblia, Dios no hace acepción de personas. Porque vivimos aquí como perros y gatos, unos muriéndose de hambre y otros que no pueden ni saben qué hacer con su abundancia y caen en el pecado? Es por el libre albedrío, amigos, tan facilito. Dios nos creó libres con libre albedrío. Y lo hemos repetido, el mal de la humanidad reside en el mal uso del libre albedrío. Cuando el ser humano usa el mal albedrío para su propio bien, para su propia conveniencia, para su propio placer desordenado, pues descompone el bien común, que es lo que estamos estudiando. Y entonces al descomponer el bien común, pues bueno, empieza el crimen a rondar por la ciudad, en la sociedad. Porque alejarse de Dios siempre lleva al crimen, siempre, ¿eh? En cualquier país, en cualquier época. Cuando el pueblo o una persona se alejan de Dios, lo que viene es el crimen, no sé de qué tipo, pero viene un crimen. Y miren, lo podemos ver en la historia, lo podemos ver hasta en nuestra historia familiar. Por eso lo que nos recomienda Dios es que guardemos sus mandamientos, que lo obedezcamos. Claro que nos dice y nos advierte que no es fácil, ¿eh? Nunca nos ha dicho Dios, es muy fácil, mira, tú nomás sígueme. No, Jesús nos advirtió que seguirlo es difícil, que seguirlo requiere tomar una decisión interior de verdad adulta, platicando con Dios ahí en mi interior. Recuerden que su llamado, pues es bastante duro. Cuando dice, aquel que me quiera seguir, primero renuncie a sí mismo, es decir, primero renuncie a sus pecados, sus defectos, sus vicios, sus malas actitudes que ni en su familia aceptan, ¿verdad? Primero quítense todo eso, dice Jesús, fíjense, es para todos, ¿eh? Para todo aquel que quiera seguir a Jesús de verdad, no solo con rezos y con misas. Miren, lo digo con mucho dolor. Estamos llenos de católicos que rezan, van a misa, pero roban a sus clientes en el tianguis, tienen amantes, sí, ven pornografía. No, miren, ese tipo de seguidores Jesús no quiere, porque esos ya cayeron en manos del demonio. Sin lugar a dudas. No, seguir a Jesús es renunciar a mis defectos primero para poderlos seguir. Y dice Jesús, si ya lograron eso ahora, tomen su cruz de cada día. Miren cómo dice, amigos. No sé cómo lo entiendan, pero yo lo entiendo como una invitación a sufrir injustamente. Esa es la cruz. Yo les pregunto, ¿qué pecado debía nuestro Señor Jesucristo? Miren, pongo la imagen, vean cómo salió del mundo. Ensangrentado, azotado, escupido, orinado. No estoy mintiendo. Y fíjense, lo aceptó todo, el que sí tiene poder, el que sí es rey, el que sí es creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Ese es, miren, ese es el valor de la salvación. Y miren, no hay salvación sin sufrimiento, ¿eh? No van a encontrar un santo que no haya sufrido hasta lo indecible. Si el santo de santos, vean cómo salió de la historia humana. Bien, y mencionen cualquier santo, ¿eh? Y todos sufrieron hasta lo indecible.
Y millones sufrieron el martirio, es decir, entregaron su vida, como Cristo se le entregó al Padre, la vida humana, por salvarnos. Recuerden que a Cristo no lo mató nadie. Él dio su vida porque quiso. Dice Juan 10, versículos 17 y 18. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero, porque tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo, porque a eso me ha mandado mi Padre. Miren, lo cumplió. Por lo tanto, miren, a Dios no lo mataron los romanos o los judíos, no, Él dio su vida porque quiso. Como para enseñarnos que no nos preocupe el sufrimiento en esta vida humana, la que nos espera, no tiene sufrimiento, que es la vida eterna. No sé qué preferirían amigos que están en esta clase. ¿Gozar esta vida o gozar una eternidad? Ahí está la diferencia. Y muchos han preferido gozar esta vida y perder la vida eterna. Miren qué mal negocio. Lo dijo nuestro Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si a cambio pierde su alma? Fíjense, de nada. ¿De qué le sirve a un hombre? Y los ha habido y seguro los hay que conquistaron el mundo, pero están en el infierno. Yo no digo nombres, no lo sé, pero seguramente los hay. Y mientras vivieron en el mundo fueron poderosos, hacían que los adoraran como dioses, los conocemos a muchos. ¿Dónde están en el infierno? ¿De qué les sirvió todo el poder, la acumulación de dinero, poder, mujeres? De absolutamente nada. Perdón por esta divagación, pero miren, nota que estamos viviendo este momento tan difícil en el mundo, lo estamos sufriendo por el alejamiento de Dios. Lo decía Juan Pablo II, un día que hizo una visita a la actual Ucrania, decía Juan Pablo II, queridos amigos, no porque el hombre se aleje de Dios, decía, se vuelve más libre. Y lo decía por los comunistas, lo decía por la Unión Soviética. Y se lo dijo cuando todavía existía este sistema político. No porque el hombre se aleje de Dios, se va a volver más libre. Al contrario, amigos. Miren qué pasó en la Unión Soviética. Se alejaron de Dios y que se volvieron más libres o más esclavos. Pues más esclavos. El comunismo terminó haciendo esclavo a toda la población. Murieron más de 30 millones de personas que se opusieron. La historia nos muestra que la actuación de Dios y sus enseñanzas son ciertas y verdaderas. Pero vamos a continuar, amigos, en nuestro catecismo. Numeral 1918, página 527. Recordando que estamos leyendo sobre este asunto ya de la vida social. Es decir, ¿cómo vamos a aplicar lo que aprendimos en la Biblia y en el catecismo? Pues aquí nos dice el magisterio de la iglesia cómo. Recuerdan que hablamos que en el gobierno y en la familia, entonces debe haber autoridad, pero una autoridad que no se corrompa, una autoridad que sea verdadera. Y voy a leer un pequeño resumen sobre este tema de la autoridad y el bien común. Y dice el numeral 1918, no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Esto lo decía San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 13, versículo 1. Y esto es lógico, miren. ¿A poco podrá haber un gobernante en este mundo que Dios no permita? Pues obviamente no. Suena absurdo siquiera pensarlo. Numeral 1919. Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. Es notorio que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios. Y miren, estamos hablando de que entendemos que el dueño de la vida, perdón, el dueño del mundo
Es Dios, no los hombres. Para explicarlo un poco, aunque a veces parezca pues un poco lejano, ¿verdad? Pero si vemos, por ejemplo, amigos, el asunto de que Dios creó a Adán y a Eva hace 2 millones de años, dice la Biblia de Jerusalén, en este planeta que estoy compartiendo con ustedes. Pero miren, el Dios que nos está dirigiendo hoy en el año 2026 es el mismo Dios que creó a Adán y a Eva y los puso en el paraíso, en Irak, y que luego los pidió que se multiplicaran, y que luego habló con él, hizo un pacto con él. Es el mismo Dios. Para nosotros han pasado millones de años y miles de años, pero para Dios no ha pasado ni un solo segundo. Para Dios es un día eterno en su vida, en su casa, en el cielo. Miren, todos los seres humanos que ha creado Dios, hemos nacido en esta bolita y naceremos, a menos que conquistemos y adecuemos otro planeta que tenga las condiciones para vivir. Mientras tanto, miren, aquí están todos los huesos desde Adán y Eva hasta el último que haya nacido hoy. Sus huesos permanecerán aquí, aunque los cremen, para Dios. Eso no tiene absolutamente ninguna dificultad. Porque Dios nos creó y nos creó para ser eternos. ¿A qué me refiero? Nuestra alma, que quiere decir vida, no va a morir. Va a morir mi cuerpo algún día por alguna falla, ¿verdad? Biológica o orgánica, algún accidente. Sí, pero mi alma, mi espíritu, mi mente, que es lo mismo, no va a morir. Dice la Biblia que todos vamos a morir una sola vez y enseguida el juicio, así lo dice. Dice el libro de la sabiduría que al morir Dios va a cortar una hebra de plata que une a nuestro cuerpo con el alma, con el espíritu, con la mente, y ahí se van a desprender. El cuerpo va a quedarse solo con su biología, con su material, pero el alma se va a elevar a darle cuentas a su creador, como lo tenemos bien, bien advertido. A ver, te hice y te creé a mi imagen y semejanza, nos va a decir el Padre. A ver, ¿qué hiciste en mi nombre? ¿Cómo viviste? Tenemos que dar cuentas, ¿eh? Y ya, dependiendo de las cuentas, el Señor nos va a dar nuestro destino eterno, ¿eh? A menos que sea el purgatorio, que es temporal, mientras termina la historia humana. Por lo tanto, amigos, entendemos que nuestras acciones en la sociedad son fundamentales. No puedo ser un buen creyente, un buen católico y ser un pésimo ciudadano, lo hemos comentado. Si soy un buen católico practicante, automáticamente debo ser un buen ciudadano, respetuoso, que participa, que vota. Ya decíamos que si podemos participar en política, nos lo decía desde el Papa Juan Pablo, y luego lo dijo Benedicto, y luego Francisco. Éntrenle a la política no es solo para los corruptos, ellos se han adueñado de ella, porque los honrados no le entran. Se han dejado todo esto en manos de los que sí están dispuestos a robar. Hay políticos que se salvan de todo esto, aunque sean poquitísimos, como los justos en la sociedad. Pero entendamos, amigos, que si no llevamos nuestra vida espiritual y religiosa como católicos al bien común, a nuestra sociedad, no sirve de nada. Dios no vino a crear un gueto, apréndanselo bien, por favor. Dios no vino a hacer que los católicos viviéramos aparte del mundo, hiciéramos un gueto y ahí nomás viviéramos puros católicos. No, no, no. El Señor quiere que vivamos en el mundo. Porque si no, ¿quién va a salvar a los que están perdidos? Fíjense qué buen razonamiento de Dios. Yo los envío al mundo para que lleven la palabra a los demás y se puedan salvar también. O sea,
La palabra de Dios no es para recibirla yo y guardármela, y no, no. Ustedes saben bien que estamos obligados a ser misioneros, a convertir a otro, a un vecino, un familiar, decirle, oye, mira, darle chance a Dios en tu vida. ¿Por qué no empiezas a ir a misa? Mira, confiésate y te vas a sentir mucho más ligero. Cosas así. De eso estamos hablando. En la práctica, pues. O sea, tenemos que ayudarle a Dios. Si ya estamos convencidos, pues de convencer a otros. Y para poder producir el bien común, insisto, es solo con actos buenos. Por eso comentaba yo, y si recuerdan, lo anotaron la clase pasada, debo salir todos los días de mi casa a la calle para practicar, fíjense, la amabilidad, la empatía y la cortesía. Ningún otro comportamiento es aceptable. Aunque nos miente la madre, se nos cierran y casi nos chocan. Perdón por las palabras que voy a usar, no sé si veían la revistita de Calimán, que Calimán le decía a su siervo Solín, aquel niño que lo acompañaba, le decía a Calimán, tranquilo, Solín, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Ustedes se acordarán de esa frase. Pues eso es lo que nos pide Dios al salir a la calle. Serenidad y paciencia, amigos que están escuchando la clase. Mucha paciencia. Porque, miren, nomás sale uno, el tráfico está feroz. Subirse al camión urbano es para disputar casi, casi algo que está de por medio la vida muchas veces. Vivimos a veces como animales irracionales, siendo que somos animales racionales. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios y queremos resolver los problemas solo como animales irracionales, ¿verdad? Como un lobo, como un perrito, ¿verdad? Que defiende lo suyo y su territorio. No, nosotros no. Ya hemos dicho que ante una disputa, nosotros como creyentes y católicos debemos soltar. Dios nos va a recompensar por otro lado. Como cuando llegó Pedro y le dijo, oye, nos pidieron el impuesto, Señor. Y les dije que sí. Le dice Jesús, pues cometiste un error, no nos corresponde pagar ese impuesto, es para los extranjeros que vienen a visitar Tierra Santa. Pero le dijo Jesús algo, fíjense, pero mira, para no ser señal y motivo de escándalo, mejor págales. Aunque no nos corresponde pagar, fíjense qué respuesta del Dios, del hombre Dios. Y le dijo, mira, ve ahí al río, al agua, al mar, saca un pescado, ábrele el hocico y encontrarás dos estáteres, eran monedas de oro. Y le dijo, ve y paga los impuestos por ti, Pedro, y por mí, para que no nos reclamen. Y miren, esto debemos aprenderlo. Muchas veces estamos disputando algo que nos corresponde, que es nuestro. Y me ha tocado escuchar frases de que no son los 100 pesos, ya cuando están disputando por decir algo, 100 pesos. No son los 100 pesos. Es el hecho de que me quieren ver la cara. No, miren, hay que soltar. Hay que soltar. Oye, que son míos, llévatelos. De eso hablamos. Pero miren, si vemos, por ejemplo, los políticos son todo lo contrario, que van a soltar. Entran todos a robar. Insisto, necesitamos entrar más honrados, si me permiten usar esa palabra, a la política, para ir provocando el cambio desde adentro, no desde afuera. No vamos a cambiar a los políticos corruptos, ¿eh? Ninguno va a aceptar renunciar a las riquezas robadas o a los privilegios obtenidos. No, hombre, no esperemos eso, de ninguno, de ningún partido. Y casi puede decir que casi de ningún país. Ahora ha llegado un emperador que se llama Donald Trump. Vamos a ver qué hace con el poder que Dios le ha permitido, ¿eh? No se nos olvide esto. Todo el poder que tiene Trump y está utilizando Dios se lo ha permitido. Ojalá sea para bien de la humanidad. Ahorita lo podemos ver. Por lo pronto ha prohibido el aborto, ha prohibido toda la cultura de LGTB y todo eso, la eutanasia.
El día 17 de mayo van a dedicar al país de los Estados Unidos enteramente a Dios, algo que no habían hecho desde su fundación. Vamos a ver qué nos depara como humanidad el liderazgo de este hombre, que para muchos es un loco, para otros es un asesino, para otros un fanático y para otros un héroe que los está salvando. Entre ellos muchos venezolanos, muchos iraníes que sienten que por fin se van a ver liberados y viene Cuba. Miren, solo Dios sabe. Vamos a encomendarlos a Dios, puesto que es lo que estamos estudiando, la autoridad, que no nos debemos quedar solo en la autoridad de la familia y de México y de Jalisco, sino, como vemos ahorita, hay una autoridad en el mundo, ya no funciona la ONU, amigos, para que entiendan de lo que hablo. La ONU ya no sirve, no existe. Hasta Estados Unidos les quitó el dinero y ya no va a funcionar. Ahora entramos a un nuevo orden mundial. Por favor, entendámoslo bien. Y vuelvo a poner nuestro planetita donde vivimos todos, todos absolutamente. Miren, ahorita se va a hacer lo que decida un hombre, Donald Trump, como ya había sucedido en la historia muchas veces. Alguna vez se hizo lo que decía Alejandro Magno, algunas veces se hacía lo que decía Nabucodonosor, otras veces se hacía lo que decía Carlomagno y otras veces se hacía lo que decía Carlos V, que decimos de España, aunque él era alemán. Miren, no es la primera vez. Esperemos que esta vez sea para bien, como lo fue, por ejemplo, con el rey Ciro de Persia, que también gobernó el planeta entero, pero fue uno bueno, que de hecho liberó a los judíos en el año 538 antes de Jesús. Los liberó de ser esclavos con los babilonios, los liberó, les dio carta de libre, los ayudó a regresar a Jerusalén, les dio dinero para construir el templo. Aunque bien en la Biblia es historia humana, ¿eh? Y miren, ahorita se están matando. Aunque el verdadero pueblo de Irán están agradeciendo a los judíos, fíjense. Y están recordando este hecho, se los digo de corazón. Yo participo mucho en lo que se llamaba Twitter, ahora X. Y están los dos pueblos, el judío y el iraní, abrazados, porque dicen, sí, Ciro los salvó, ahora ustedes nos están salvando. ¿Qué cosas tiene la historia? Y seguimos hablando de la autoridad. Pero continuamos, amigos, en nuestro catecismo. Numeral 1921. La autoridad se ejerce de manera legítima
Hola, hola, ¿siguen ahí? Sí, aquí Sí, estamos. seguimos. Ay, muchas gracias, Sí, perdón. Muy bien, pues vamos a continuar si les parece. Se me fue la luz y el internet, pero ya regresó. Muy bien, pues vamos a continuar si les parece bien. Aunque déjenme ver si recupero las imágenes, por favor. Ay, bendito sea Dios, sí. Ok, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el numeral 1924. Decía aquí, perdón, 1923. Y estamos hablando precisamente, si recuerdan, sobre la autoridad y precisamente sobre el bien común. Dos cosas que van de la mano. Y dice, la diversidad de regímenes políticos es legítima, con tal que promuevan el bien de la comunidad. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. Es decir, debe garantizar. No como ocurre muchas veces que el gobierno lo que quiere es quedarse ahí. Entonces tratan de robarse las elecciones que vienen, como comprando votos, haciendo tranzas, moviendo el equipo electoral, lo cual va contra todo principio, contra toda ética y aleja al pueblo de Dios. Miren, para nuestro tema que estamos viendo, que es más espiritual que político, lo más grave es que aleja a nuestra sociedad de Dios, estos sistemas fraudulentos de votación. Vean, van y amenazan a las pobres personas que si no votan por el partido les quitan los beneficios económicos, ¿no? Eso es pecado mortal, ¿eh? Dice la Biblia que el grito de esos abusados llega directo a los oídos de Dios. No se vale. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1924. Recordamos que estamos en la página 527 de nuestro catecismo. Y dice aquí, el bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común comporta tres elementos esenciales: el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, la prosperidad y el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Miren, aquí estamos hablando de que estos son compromisos mayoritariamente del gobierno. A veces culpan a la iglesia y ustedes son testigos de cosas que la iglesia no tiene la culpa. Por ejemplo, miren, ¿de quién es obligación educar a la sociedad? Del gobierno. ¿De quién es obligación darle salud a la población? Del gobierno? ¿De quién es obligación hacer carreteras, avenidas, puentes, aeropuertos, escuelas, hospitales? Del gobierno. Pero muchas veces quieren que la iglesia resuelva esas cosas. No, la iglesia no está para construir casas y dárselas a los que las necesitan. La iglesia está aquí para darnos la fuerza espiritual y el alimento sagrado que nos mantiene vivos con fuerza, enfrentando nuestra cruz de cada día con ánimo. Podría yo decir hasta con alegría. Insisto, no hay un santo que no haya sufrido en ninguno. Todos sufrieron, pero horriblemente. Bien, me acuerdo de Carlo Acutis, de uno que conocen ustedes de nuestros tiempos. Adolescente, murió de 15 años. Una leucemia terminante, fulminante. Y miren, las quimioterapias eran algo duro para él. Las quimios, los tratamientos, los largos periodos en el hospital con sondas, con vómito y con náuseas insoportables. Miren, ¿saben qué contestaba?
Este chavito que entendió a Jesús, por eso ya es santo. Miren, estamos hablando de un santo. Que fíjense, nació después de nosotros, murió antes que nosotros y ya es un santo. Miren, él decía cuando más sufría físicamente, decía, Señor, tú sufriste más. Fíjense lo que decía Carlo Acutis. ¿En qué estaba pensando Carlo Acutis en esta imagen, amigos, que ya les compartí hace rato? Miren lo que sufrió Jesús en el Via Crucis, en el patíbulo y en la cruz. Es algo inenarrable, de dolor humano, ¿eh? Dolor humano. Serían contado más de 700 latigazos solo en su espalda y cada latigazo le hizo una herida que sangró. Miren, levante la mano el que quiera sufrir de eso para purificarse. No, amigos, miren, si el Dios perfecto, el que no debía nada, el que no pecó, fíjense lo que aceptó. Por lo tanto, nosotros que sí somos pecadores, aceptemos, amigos, hermanos, lo que Dios nos manda en la vida, aunque sea fuerte, aunque sea doloroso, sabiendo que Él está en nuestro lado. A veces nos está cargando cuando estamos sintiendo ese dolor y nos pone en su pecho y dice, tranquilo, tranquilo, yo estoy contigo, soporta. Miren, les hago otra pregunta, queridos amigos. ¿Cuánto sufriría la Virgen María al ver cómo mataban a su hijo? Miren, es indecible esto que estamos comentando. Desde que lo detuvieron y la Virgen lo fue acompañando todo el Vía Crucis, recuerden, ¿eh? Cuando le gritaban, a ver, hijo de la chingada, no que eres tan bueno, sálvate, a ver, fíjense, y María escuchando. Y luego le escupían y los romanos dándole latigazos, arriándolo, ¿verdad? Y él cargando la cruz, pesadísima. Y su madre viendo. Y luego miren, vio cuando lo clavaron frente a sus ojos en los maderos. Y les recuerdo algo, que a veces nos olvida. Jesús no agonizó 5 minutos y ya se acabó este asunto. No. Dice Lucas que lo clavaron en la hora nona, que es las 9 de la mañana. Perdón, en la hora tercia, que es las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora murió, amigos? Esa hora sí se la saben. A las 3 de la tarde. Hagan sus cuentas, fueron 6 horas. Que estuvo ahí el Señor moviéndose para quitarse lo intumido y el dolor de las llagas de los clavos. Sí, y escurriendo sangre todo el momento, ahí en ese suelo, en esa cruz. 6 horas, miren, perdón, que haga estas preguntas y no me lo tomen a mal. ¿Quién de ustedes le gustaría ver cómo agoniza a su hijo durante 6 horas ante sus ojos? Desangrándose y muchos gritándole, paso me gustabas, záfate, no que tan poderoso. Miren, insisto, no nos quejemos del pequeño sufrimiento que a veces nos llega. Aceptémoslo, porque viene de Dios. Decía Santo Tomás, nada malo que me sucede sea algo que no proviene de Dios. Porque todo lo que me sucede, decía Santo Tomás Moro, lo permite Dios. Aún las cosas que aparentemente son malas, pero que en realidad, decía Santo Tomás, son para nuestro propio bien, para nuestro provecho. Pero dice el Catecismo, numeral 1926, la dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Cada cual, perdón, cada cual debe preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. El bien común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad internacional.
algo que, como decíamos, no estamos viendo en estos días. La sociedad internacional está como perros y gatos. Está ganando el odio, el rencor, el desquite, la revancha, la venganza, el no te oigo, solo quiero que me escuches. Lamentablemente. Pero entramos a ese asunto, miren, de lleno, artículo tercero de este capítulo segundo de nuestro catecismo, página 528, numeral 1928. Y hablamos, amigos, de el mismo tema, la justicia social. De eso nos va a hablar nuestro catecismo, es decir, el magisterio de la iglesia, es decir, lo que dice la Biblia, ya interpretado por la iglesia, sin duda, ¿eh? Numeral 1928. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Y está claro, miren, si hay buena autoridad y hay bien común, las sociedades progresan. Y esto es real, miren, ya ha pasado muchas veces. Actualmente, con toda envidia lo digo, de la buena, tenemos países donde funciona el bien común, donde hay paz social, donde no hay crimen. Lamentablemente para nosotros tenemos ejemplos que nos aplastan. Hablo, por ejemplo, de Finlandia, de Japón, de Dinamarca, de todos los países escandinavos, como Noruega, Suecia, países muy avanzados, aunque Suecia se ha corrompido últimamente con mucho inmigrante musulmán. Pero miren, les hablo de un caso en Finlandia para entender el bien común tan diferente del bien común aquí en México. Y esto me lo contó una persona de primera mano, un ingeniero que entró a trabajar en una empresa finlandesa que está aquí en el periférico, de tecnología y de chips. Y en una ocasión la empresa se lo llevó a Finlandia, a la capital Helsinki, ¿a qué? A capacitarlo, a que conociera la empresa y que absorbiera su política, su filosofía, sus metas en México. Entonces cuenta él que cuando llegaron, pues llegaron a las oficinas centrales en un edificio muy grande en Helsinki y se dio cuenta de algo, que al llegar había varios estacionamientos libres, fíjense. Exactamente en la entrada para las oficinas habría varios lugares libres. Pero el amigo de el finlandés que lo llevó y fue por él al aeropuerto y luego lo llevó a las oficinas, se siguió y encontró un lugar por allá más lejos. Y le dijo el mexicano, oye, no entiendo, ¿por qué no te estacionaste ahí en la pura entrada? Mira, había lugares. Y le contestó el finlandés, amigos, fíjense, aquí está la señal. No. Esos lugares son para quien llega tarde por algún motivo, para que no batallen, para que lleguen y de inmediato se estacionen. Fíjense nada más la diferencia del bien común. Cuidado. Les digo otro ejemplo. Hicieron un ejercicio de aparentar tirar carteras en diferentes países. México quedó incluido, Japón, Finlandia, todos estos países. ¿Sí? Y en la cartera había dinero y había todos los datos para que la gente se comunicara con el dueño de la cartera y regresársela. Y miren, ya no hay tiempo, pero les digo algo triste. En países como México, recuerdo la cifra, miren, el 90% se quedó con la cartera, no la regresó nunca. Solo un 10% le habló, ¿verdad?
Oye, mira, me encontré tu cartera, la tengo aquí. Pero miren, en Japón devolvieron la cartera el 100%. Fíjense bien común hablamos y estamos tan lejos, de verdad se los digo. Ojalá mejoremos, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos. Entender que si se encuentran algo así, pertenece a alguien. Miren, en Tokio pueden dejar una bicicleta en un lugar y ahí va a permanecer a que ustedes mismos la muevan, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente no pasa y dice, hay una bicicleta y no hay nadie. No, lo mismo que en la cartera, le preguntaron al japonés, oye, ¿por qué la regresas? Si te la hallaste en la calle y no hay nadie, nadie te vio. Y contestaba el japonés, me acuerdo bien, ¿eh? Porque es de alguien, no es mía. Esta cartera es de alguien, no me pertenece, fíjense. Pero ¿qué hace el mexicano? Perdónenme una mala palabra, ¿eh? El mexicano veía la cartera y decía, ya chingué. Y lo abrían, sacaban el dinero, tiraban todo lo demás y listo. Miren, de eso estamos hablando. Y eso promueve la injusticia social, el mal común. No hay duda de esto. Pero sigo leyendo el numeral 1929 sobre este asunto. El respeto de la persona humana nos va a hablar el catecismo. Recordando que es el magisterio de la iglesia y el consejo más certero que tenemos para vivir en sociedad. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. Y dice, miren, Juan 23, y ya lo decía también Juan Pablo II, la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador, de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva. Una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, hablamos de el respeto a la persona humana. Si un gobierno no respeta a la persona humana, miren, ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, ahí está Corea del Norte, y hay muchos países, ahí está China, ¿eh? Por mucha riqueza que vean que tienen los chinos, no tienen libertad, solo pueden tener un hijo, fíjense. Si se les ocurre tener otro, van a tener que pagar impuestos toda su vida. Cuidado. Pues que hemos dicho aquí que los creyentes primero vamos a obedecer a Dios que a los hombres. Dice aquí, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Miren, hoy estamos llenos de eso. ¿Qué dicen a nombre de la libertad humana? Pues que el ser humano tiene derecho a hacer lo que se sienta, si es hombre ser mujer, si es mujer ser hombre. Ahora ya nos trajeron hasta los Terians, donde ya quieren el derecho de sentirse un perro y que se le reconozca como un perro. Miren, esas deformaciones sociales, vaya que las hemos sufrido, padecido y las seguimos viendo ahora todavía más ridículas con esto de los Terians, que nos da risa, pero es algo serio. Ya se empiezan a ver en el tren ligero, en la calle, ¿verdad? Personitas vestidas de animal y caminando en cuatro patas y cuidado, de eso estamos hablando. Numeral 1931. El respeto a la persona humana supone respetar este principio.
que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivir dignamente. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de la sociedad verdaderamente fraterna. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano, a otro igual, el deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, dijo Jesús, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40, que es donde Jesús habla de la salvación, amigos, ¿eh? Solo ahí habla Jesús de la salvación. Es donde dice, entonces cuando venga el Hijo del Hombre acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono para juzgar a todas las naciones. Y entonces dirá a los de su derecha, fíjense, a los de su derecha, hasta políticamente, bienvenidos benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me dieron ropa para vestirme. Fui al hospital por una enfermedad y me fueron a ver. Caí a la cárcel y me visitaron. Y acuérdense que dicen aquellos extrañados, Señor, ¿cuándo te vimos y te dimos de comer y te dimos de beber? Y acuérdense que contesta Jesús lo que estamos viendo. Ah, cuando lo hicieron con el más pequeño de los seres humanos a quienes lo hicieron, a mí me lo hicieron. Cuando le regalaste aquella comida, aquel indigente es tan sabrosa, era yo disfrazado. Cuando ayudaste a tu vecino en una urgencia de verdad bastante grave y lo ayudaste, era yo disfrazado de tu vecino. Cuando ayudaste a tu esposa en la necesidad más urgente que tenía, sobre todo necesitado de ti, era yo disfrazado de tu esposa. Bien, se lo digo porque Jesús lo dice. Cuando veas en el rostro de otro ser humano el rostro de Jesús, jamás te atreverás a ofenderlo, a maltratarlo, a abusarlo. Es una verdad, ¿eh? Un día confronté a un patrón, perdónenme ya por último, que por cierto me ayudó mucho porque finalmente nos reconciliamos. Pero miren, yo iba y predicaba en esta empresa, como estoy haciendo aquí en la pinza, pero era una clase presencial. Y me acuerdo que una vez iba yo de salida en el patio de la empresa después de la clase y me para un señor, un obrero, y me dice, oiga, ya no voy a volver a su clase, perdónenme, ya no puedo volver a su clase. Digo, ¿por qué? Dice, porque es una incongruencia. Usted viene y nos habla de Jesús y que nos amemos los unos a los otros, nos ayudemos, nos apoyemos, y el patrón es un hijo de la chingada. Es brutal. Fíjense lo que me dijo el empleado. Me ha tocado ver cómo despide personas nomás porque se le ocurre. Y el dueño era un chavo, tenía en ese tiempo como 38 años, había heredado la empresa de su padre. Y sí sentí feo. Y fui y hablé con él. Le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir yo predicando aquí en tu empresa. ¿Por qué? Porque mira, me paró una persona en el patio y se quejó mucho de ti, que tienes un comportamiento muy abusivo con ellos, que los tratas con el pie, que les mientas la madre por cualquier motivo. Uy, se puso fúrico, amigos. Me dijo, no, no te traje aquí a que vieras asuntos del trabajo, asuntos laborales, te traje a que los evangelizaras. Le digo, sí. Pero contigo, desevangelizándolos, olvídate, adiós, muchas gracias por la invitación. Y me dijo, pues adiós, no te traje a eso. Le digo, pues ya me iba, yo no me iba a quedar. Fue una discusión muy agria y Dios lo sabe. Me dijo,
regresa mañana por el sobre de lo que se te debe de tu donativo y hasta aquí llegamos, muchas gracias. Casi me azotó la puerta y me salí. Al otro día, miren, ¿por qué se enojó tanto? Porque le dije, a ver, dime una cosa, ¿serías capaz de mentarle la madre a Jesús? ¿Qué es lo que les estoy diciendo, amigos? Se lo dije, Dios lo sabe, ahí en su escritorio de poder. ¿Serías capaz de mentarle la madre a Jesús? Me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Por qué si se la mientas a don Manuelito? ¿Por qué si le mientas la madre a tu trabajador porque hizo algo mal a tus ojos? Y se puso furioso. Es que adiós ya. Adiós, muchas gracias. ¿Eh? Al otro día que fui, amigos, yo no sé con quién habló, no sé a dónde acudió, si se confesó, pero me pidió casi de rodillas que no me fuera, que por favor me quedara, que iba a hacer todo lo posible por cambiar. Fíjense, fue algo muy bonito a fin de cuentas. Y me dijo, ¿qué debo hacer para que te quedes y podamos seguir evangelizando? Le digo, no, pues haz una reunión con todos tus empleados y pídeles perdón por todo lo que les has hecho y ofréceles que va a haber un cambio. Y tú no te debes meter. Miren, perdón, hasta terminé dándole el consejo empresarial. Tú debes delegar y no meterte con el intendente y con el de acá. Y deja que tu empresa funcione. Miren, afortunadamente hizo la reunión, se disculpó con sus trabajadores y seguimos trabajando casi por 20 años. Fue algo muy bonito el resultado. Y las almas que logramos entre los dos convertir fueron muchas y el Señor lo sabe. Pero ya se me acabó el tiempo, queridos amigos, por el día de hoy. Ya continuaremos este interesante asunto en nuestra próxima clase. Que recuerden que estamos recibiendo información de verdad valiosa para nuestras vidas, para nuestro acontecer cotidiano. Pero por hoy vamos a darle muchísimas gracias a Dios nuestro Señor, porque es tan bueno con nosotros. Y vamos a pedirle, los invito otra vez a que nos ayude a alcanzar la paz en el mundo, que lo pacifique, que haga que triunfen los que deban triunfar y que desaparezcan los que deban desaparecer, porque así ha sido la historia humana. En el Antiguo Testamento, amigos, estamos llenos de guerras. Todo el Antiguo Testamento, guerras de babilonios contra persas, de persas contra griegos, de griegos contra romanos, de romanos contra todos. Somos la misma humanidad. Ojalá Dios nos conceda la paz pronto en estos días. Vamos a pedírselo en nombre de Jesucristo, su Hijo. Pero vamos a ofrecerle, como decía al principio, esta vez, un ayuno de aquí al otro martes, el día que quieran. Pueden hacer un ayuno de 12 horas, de 24 horas, lo que más sienta su alma que pueden ofrecerle a Dios. Recuerden que el ayuno no es más que una prueba de que somos dueños de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Y le decimos a Dios, sobre todo cuando tenemos mucha hambre en el ayuno, mira, Señor, sí domino mi cuerpo, sí me domino a mí mismo. Por ti, concédenos la paz en el mundo. A cambio te ofrezco esta hambre tan fuerte que siento. Es que vamos a hacerlo, amigos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. De verdad los quiero mucho, los aprecio y los espero el próximo lunes aquí mismo y por el mismo canal. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, maestro Jaime. Muchas Buenas noches. gracias. Bendiciones y abrazos. Gracias. Aprecio Gracias, mucho su bonita presencia. noche Muchas para gracias. todos. Dios lo Dios bendiga, los bendiga. maestro, y a todos. Gracias, de Buenas verdad. noches. Dios Bonita bendiga a sus semana para familias. todos. Igual, un abrazo fuerte. Nos vemos, Jaime. Gracias. Bye. Saludos. Gracias por estar, Juanito. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches.